Hay un pasaje en la Biblia, acá en capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 2 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, de repente lo que comienzo hoy no voy a poder terminar, pero anote por ahí, porque hoy quiero hablar de la determinación. Hay cosas, hermanos, que no vamos a recibir de parte de Dios al menos que haya decisión, que haya determinación. Las cosas a medias para Dios, creo, sí, dudo. Un hombre vino a Jesús y le dijo: ¿tú crees que yo puedo hacer? Jesús dijo, el hombre dijo: creo, Señor, pero ayúdame mi incredulidad. Creía y no creía. Diga que Dios es misericordioso y bueno, y le ayudó para que su incredulidad cambiara por fe y recibió el milagro. Entonces, quiero hablar sobre esto, pero mire lo que dice: al oír Juan en la cárcel, el versículo 2, de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Usted sabe que Juan el Bautista fue el hombre que preparó el camino para el Mesías y lo introdujo. Preparó el camino y diciendo al pueblo: aquí está el Salvador. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Con total convicción lo bautizó y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando vienen las pruebas en nuestras vidas, vienen las interrogaciones: ¿estaré en lo cierto o no? Hasta Juan el Bautista, mire que con esto no quiero que usted hacer una apología o una defensa a la duda, no. Pero como la parte humana, aún de los grandes hombres de Dios como Juan el Bautista, que Jesús dijo: ningún hombre jamás en el mundo fue más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el hombre más grande de la historia, dicho por Jesús, ahora está en la cárcel y está dudando: ¿será que era él el Mesías o no? Esto para que veamos, hermanos, que a veces cuando las pruebas nos sacuden a nosotros, entra la interrogancia, las preguntas, la interrogación a nuestras, ahí vienen las dudas. ¿Estaré en lo cierto? Y entonces ahí envía 2 de sus discípulos, porque Juan el Bautista vino primero y tenía discípulos. Jesús tenía discípulos también, que finalmente los discípulos de Juan el Bautista todos siguieron siendo discípulos de Jesús. Pero hasta ahora, cuando Juan está en la cárcel, si no puede ser, yo abrí el camino, dije: aquí está el Cordero de Dios, este es Salvador del mundo, y estoy en la cárcel y yo no me vine a ver, no pregunta por mí, estoy solo. ¿No te ha pasado alguna vez así? Sí, ¿cómo? Yo me bauticé, entregué mi vida al Señor, prometí serle fiel a Dios, soy fiel aquí, oro, diezmo, trabajo, sirvo, y ahora parece que Dios desapareció. Entonces es en ese momento, cuando Juan está en la cárcel, que se empieza a cuestionar, decir: ¿será que yo estuve en lo cierto? ¿Era aquel el Cordero de Dios o viene otro? Entonces tomó 2 de sus discípulos y le dijo: vayan y pregunten a Jesús: ¿eres tú el que habías de venir, el Mesías que esperamos? Tenemos que estar esperando a otro. Y Jesús no le contesta la pregunta como él espera. Jesús le responde de otra manera. Porque Jesús le dijo: vayan y digan a Juan lo que ustedes ven y lo que ustedes escuchan. Y en otro pasaje de Lucas capítulo 9, no lo busque, pero dice que la misma pregunta, antes de que Jesús le diera una respuesta a los enviados, sanó enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, resucitó muertos, y ellos estaban esperando una pregunta, la respuesta, digo. Así que Jesús ahora les dice: bueno, lo que ustedes vieron, que los muertos resucitan, que los ciegos ven, que los cojos andan, vayan y digan a Juan el Bautista lo que ustedes vieron. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos preguntamos, nos cuestionamos? El Señor dice: Él no va a venir y decir: sí, no te aflige que soy yo. Yo estoy contigo. No.
Jesús nos dice que tenemos que ir a la palabra a ver lo que Él hacía y lo que Él hace. Y es aquí donde viene una cosa interesante, porque Jesús le dice en el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Esto viene porque Jesús, después que vienen estos mensajeros de Juan el Bautista, Jesús le dice esto ahora a la gente y a los discípulos de él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tal vez a usted le sucede como a mí, que pasó mucho tiempo, me hice preguntas sobre este pasaje y buscaba en algún comentarista y alguna cosa, y en realidad a veces pasa tiempo para que tú puedas entender la palabra. Pero en realidad, hermanos, lo que Jesús está diciendo acá, esta es la mejor paráfrasis que puede haber sobre este pasaje y espero que usted la escriba. En este versículo, según el idioma original, Jesús está diciendo, desde Juan el Bautista, el reino de Dios es cosa de conquista. Fue esto lo que Jesús quiso decir. Y los más decididos son los que se adueñan de ello. ¿Escribió esa paráfrasis? Escriba, porque si usted no va a entender muchos de pasajes. Jesús dijo, desde el reino, desde Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En realidad él quiso decir, el reino de Dios es cosa de conquista. No es algo que se recibe así nomás, porque como decimos que la salvación es por gracia, entonces entendemos que todo lo de Dios, bueno, tiene que venir porque es gracia. Y en este pasaje Jesús está diciendo, y yo quiero mostrarle una gran cantidad de pasajes en la Biblia, a ver cuántos podamos esta noche, cómo tanto el seguir a Jesús, renunciar al mundo, la oración, la unción, el servicio, hermanos, es todo un tema de determinación, de decisión. Así que lo que Jesús quiso decir es lo siguiente, el reino de Dios desde Juan el Bautista es cosa de conquista y los que son decididos, determinados, se adueñan de ellos. ¿Está entendiendo? O les repito de nuevo, porque de nada sirve que yo hable media hora y usted no entiende nada. Jesús está diciendo que el reino de Dios. Ahora, fíjese bien que antes, para que entendamos bien lo que es el reino de Dios, Jesús primero sanó enfermos, dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, resucitó muertos, diciendo, el reino de los cielos, el reino de Dios es esto. Es un reino de poder. Porque hasta aquí la religión judía nunca había traído una esperanza a la gente estaba enferma. De hecho, Jesús estaba en una sinagoga y estaba un demonio que siempre estaba ahí acompañando en la reunión. Y Jesús vino a una reunión y había una mujer que hacía 18 años que andaba encorvada y participaba de la reunión. Y así sucesivamente, gente con problemas en la mano seca que se escondía entre la multitud, pero ahí estaban. Y la religión judía era una religión vacía y sin poder. Entonces Jesús está diciendo, el reino de los cielos es esto que ustedes ven. Es poder, los enfermos se sanan, los cautivos se liberan. ¿Cuántos creen que el reino de Dios no es una institución, no es simplemente una religión, no es una iglesia? El reino de Dios es un reino de poder. Para que usted entienda y para que usted ahora va a entender lo que quiere decir este pasaje, para que usted viva el poder del reino de Dios. ¡Aleluya! El reino de Dios es un reino de poder.
Pero ¿cómo hacemos para extraer o para vivir ese poder? Bueno, es lo que Jesús está diciendo, los más decididos, los determinados, son los que se van a adueñar de ese reino de poder y de milagros. ¿Sabe? Muchas veces lo que nos falta a nosotros es decisión, es determinación. A veces queremos seguir a Jesús. Me encanta lo que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. ¿Tenés tiempo de buscar ahí? Porque mucha gente quiere seguir a Jesús y no son determinados en seguir, no son decididos, no están dispuestos a renunciar, a abandonar, pero la Biblia dice en el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, el versículo 19, que había un hombre llamado Eliseo que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y él tenía la última, eso quiere decir que él tenía una empresa donde él era para arar. Estamos hablando de, en aquel tiempo era como alguien que tenía 12 tractores para arar los campos. Y de pronto pasa Elías por él y saca su manto y coloca sobre Eliseo. Y Eliseo entendió, porque a veces, hermanos, Dios está tocando nuestra vida y nos está hablando, pero a veces nosotros nos entendemos. No entendemos. Qué lindo es cuando a veces usted no necesita ni siquiera palabra para entender que Dios le está hablando y le está llamando. Eliseo está arando, de pronto viene Elías porque Dios le dice, pon tu manto sobre este hombre porque este va a ser tu sucesor. Así que Elías saca su manto, coloca sobre Eliseo y se va. Y Eliseo entiende que ese manto representa algo. Esto es un llamado. ¿Y qué hace Eliseo? Va corriendo y le dice, Elías, espera un momentito que yo voy a arreglar todo con mi familia, con mi gente, termino con todo y te voy a seguir. Y Elías dijo, bueno, yo no te dije nada, anda, yo no te prohibí de nada, no te he prohibido de nada. ¿Y qué hace él? Me gusta, se borró. No, es Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a buscar la Biblia porque... Versículo 19 en delante. Porque quiero que usted mire, hermanos, esa historia. ¿Qué es una persona decidida para alcanzar algo? Y tal vez hoy me quede solamente con la experiencia de Eliseo, para hablar de alguien que realmente tomó una decisión y se apoderó de algo extraordinario. Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El versículo siguiente. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? El otro versículo. Y se volvió y tomó un par de bueyes. Mire acá, esto es determinación. Entendió el llamado. Y hermanos, mire lo que hace. Se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató. ¿Qué quiere decir? Los que estaba arando, mató los bueyes y los sacrificó, los fainó y con el arado, que era de madera en ese tiempo, quemó, hizo un fuego y preparó un asado. Mire lo que está diciendo. El arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era la actitud? ¿Cuál era la determinación, hermanos, de Eliseo cuando entendió el llamado de Dios? Abandonar. Muchas veces uno quiere seguir a Jesús, pero en realidad uno no está decidido a seguirlo. Muchas veces uno quiere el poder, porque usted va a ver cómo Elías pasó de ser un hombre que araba con una yunta de bueyes a ser el profeta de Israel que hizo el doble de milagros que Elías. ¿Por qué llegó a ser un hombre poderoso de Dios? Poderoso en la revelación, poderoso en milagros.
que la Biblia dice que él tuvo una doble unción que tuvo Elías. ¿Por qué? Porque el día que él recibió el llamado, él tuvo una decisión. Él fue determinado diciendo, a partir de hoy, esto se termina. El arado se quema, los bueyes los sacrificamos, me despido de la gente, hago una fiesta diciendo, muchachos, hasta aquí los acompañé, no quiero saber más, ahora yo voy a seguir otra cosa. ¿Sabe? Hay mucha gente que quiere seguir a Jesús y quiere recibir ese poder del reino de Dios, pero no está dispuesto a quemar su viejo arado de los caprichos, de las cosas pasadas, del mundo, de sus amistades. No está dispuesto a sacrificar. ¿Sabe, hermano? Muchas veces lo que nos cuesta a nosotros, como que nosotros cuando decidimos seguir a Cristo, como que siempre dejamos una puertita, ¿no? Por si tengo que volver otra vez. Pero qué lindo cuando uno entiende que uno es llamado por Dios y el mundo para mí se acabó y se terminó. Y no soy enemigo de mis compañeros de trabajo, pero un día les dije, hasta aquí, les acompañé en sus farras y en sus bromas, y me decían, ¿qué te pasó? Los ratones te comieron la lengua, te lavaron el cerebro, porque ¿cómo puede ser que en 20 días has cambiado? Yo les dije, hasta aquí les acompañé en las farras y en las bromas. Hoy tomé una decisión en mi vida, una determinación. Voy a seguir a Jesús y voy a servir a Jesús. Y desde ese día que tomé esa determinación, hermanos, no solamente en mi vida cambió, fue de bendición para mucha gente también. Hubo un antes y un después. A veces la gente quiere ese poder del reino, pero no es determinado en su decisión. Me gusta lo que hizo Guillermo, el que conquistó Inglaterra, el duque de Normandía. Dice que cuando ellos llegaron, lo primero que hizo fue prender fuego en los barcos para evitar todo intento de regreso. Y lo mismo le pasó a Hernán Cortés cuando conquistó México. Quemó los barcos y decían, por favor, ¿qué hacemos para regresar? Él dijo, no hay regreso. Aquí o conquistamos o nos morimos. Qué lindo es cuando una persona dice, el mundo se terminó para mí. Estoy determinado a seguir a Jesús. Sabe, hermanos, uno tiene que estar determinado en nuestra decisión. Hay mucha gente que a veces toma las decisiones y parece aquello. Miren, Lucas capítulo 9. Y esta es la segunda cosa en cuanto a seguir. Después viene determinación en la oración. Después viene determinación en el servicio. Pero hago esto y quiero orar. Porque Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos es un asunto de conquista. Y solamente los determinados, los decididos se adueñan de ello. Qué extraordinario fue para Eliseo cuando recibió la doble unción de Elías sobre su vida. Qué extraordinario cuando empezaron a fluir los milagros. Hizo el doble de milagros que hizo Elías. ¿Pero por qué conquistó? Porque él fue valiente en tomar una decisión diciendo, el mundo se termina, mi decisión es firme, yo jamás me voy a volver atrás, del mundo no quiero saber más nada. Pero mucha gente a veces está dentro de la iglesia, pero no se ha decidido por Jesús, dejando, renunciando y quemando toda cosa del mundo y del pecado de las cosas viejas. En Lucas capítulo 9, dice que Lucas capítulo 9, versículo 57, dice que el Señor encontró, alguien vino y le dijo, maestro, te voy a seguir por donde quiera que vayas, pero primero voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Jesús le dijo, bueno, deja, yendo ellos, uno le dijo, maestro, te seguiré por donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no estaba diciendo que él no tenía dónde dormir,
que él ponía su cabeza sobre una piedra, no. Jesús tenía donde dormir. Jesús lo que estaba era por la intención de la persona que quería. Jesús por interés de lo que veía de milagros. Y dice, con estos milagros, qué abundancia de plata si cobramos, ¿no? Multiplicaba los panes y los peces, maestro, te voy a seguir. Porque si llego a hacer esto, me imagino las multitudes me van a seguir. Y Jesús le dijo, mirá que seguirme a mí no es cosa fácil. Y otro viene y le dijo, a ver el otro versículo. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, ven tú y anuncia el reino de Dios. Y viene otro más todavía. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. Todos estos seguidores querían seguir a Jesús, pero que no entorpezca mis planes. Yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero servir al Señor. Pero primero están mis planes, mis proyectos. Siempre tenemos algo primero. Cuando la Biblia dice, busca primero el reino de Dios. Ahora, esta falta de decisión, de determinación, impiden que ese poder del reino se manifieste en nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es una cosa de conquista. Y solo los que son determinados, los decididos, voy a seguir a Jesús, voy a renunciar al mundo, voy a renunciar al pecado. Le digo adiós al mundo, al pecado, a la carne, a las amistades, a todas aquellas personas que no son obstáculo para seguir a Jesús. Si no tiene una determinación como esa, nunca ese poder del reino de Dios que sana a los enfermos, que libera a los cautivos, se puede manifestar en nosotros. Hay ejemplos tremendos sobre las personas que alcanzaron milagros de sanidad por una oración determinada. Personas que lograron cosas extraordinarias por una decisión determinada de servir a Dios, de adorar solo a Dios. El Señor está diciendo, el reino de los cielos es cosa de conquista. Y solo los determinados, los decididos, se van a adueñar de él. ¿Cuántos se quieren adueñar del reino de Dios? Yo me quiero adueñar del reino de Dios. Yo me quiero adueñar de ese poder, porque el reino de Dios no es una religión, no es una teoría. El reino de Dios es poder. La Biblia, cuando habla del reino, está hablando de gobierno, de dominio, de poder, de autoridad. Cuando usted entra en el reino de Dios, no es lo mismo que entrar a una iglesia. Cuando usted entra en el reino de Dios, lo entra a través de una decisión, de una determinación. Entonces usted está entrando no en una iglesia, no en una denominación, no en una institución. Usted está entrando en un reino donde hay poder. Por eso creo que mucha gente, a veces dentro de las iglesias, están amedrentados, atemorizados, no se sanan, no se liberan, porque tal vez solamente entraron en la iglesia, pero no tuvieron la determinación de entrar en el reino de Dios y conquistar el poder de Dios, que lo hacemos a través de una decisión, de una determinación. ¿Cuántos van a ser determinados? ¿Cuántos van a ser decididos esta noche? Aleluya. Y que renunciar, quemar. Me gusta lo que aparece en el capítulo 19 del libro de los Hechos, y con esto oro, porque en el libro de los Hechos, el capítulo 19, nos dice que allí se convirtieron mucha gente, y entre ellos unos brujos y hechiceros. Y dice la Biblia que cuando Pablo fue, dice que aquellos brujos trajeron los libros de magia y los quemaron.
Y la gente comenzó a hacer cuenta de cuánto sería aquello y dice que era muy costoso. Valía mucha plata, pero a ellos no les importaba quemar, porque ellas no querían saber más nada con la brujería y con la hechicería. Hechos capítulo 19. Versículo, a ver dónde está ese versículo. El versículo 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La gente creía y confesaba sus hechos, sus pecados pasados. Hemos andado en porquerías, en vicios, en cosas, no queremos saber más nada de eso. Qué lindo cuando uno viene y dice, Señor, se acaba esta vida sucia. Y muchos de los que habían practicado la magia, dice el versículo 19, trajeron los libros y los quemaron delante de toda la gente diciendo, se terminó la brujería. Y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cuánto cuesta ese libro? Y empezaron a sacar en la calculadora y empezaron a hacer cuenta y dice, qué cantidad están quemando. Y eso no les importó. A nosotros a veces nos cuesta y estamos sacando cuentas, si dejo este pecado, abandono esto, no lo otro, pero a ellos no le importó, se terminó. Hay una decisión, hay una vida nueva para los que son determinados. Eso es lo que Jesús quiso decir, que el reino de Dios es cosa de conquista y solo los que son decididos de verdad son los que se adueñan del reino de Dios con poder para su vida, para su familia. Colóquese de pie, hermanos, vamos a orar esta noche. Oh, aleluya. Oh, Jesús. Otro día hablaremos de las personas que conquistaron grandes cosas a través de una oración determinada. A veces nosotros no somos decididos, nos cuesta. Nos cuesta abandonar el mundo, el pecado, las cosas de la carne. Qué lindo cuando uno está decidido. Le dice, Señor, no importa lo que pueda costar. No importa lo que pueda haber delante. No importa los obstáculos que pueda haber adelante. Yo he determinado, Señor, voy a quemar los barcos de las viejas ideas, de los pensamientos mundanos, de las cosas de la carne, de los caprichos. Señor, voy a quemar, esta es noche de renuncia. Aleluya. Y el diablo tiene que saber que hoy estoy quemando y estoy renunciando a toda cosa del pecado porque no quiero volver atrás. No volveré. No importa lo que pueda suceder, lo que pueda pasar, pero yo estoy tomando una decisión porque yo quiero conquistar, adueñarme del reino de Dios y su poder. Yo quiero ver el poder de Dios fluyendo en mí. Yo quiero ver el poder de Dios fluyendo a través de mí. Dios te puede usar. Hay muchas personas que podrían ser una bendición, que podría el poder de Dios fluir a través de su vida, que podría estar predicando, enseñando, salvando almas, siendo evangelistas, sanando enfermos, pero es sencillamente porque no han decidido. Oh, aleluya. Dios está buscando gente decidida como Eliseo. Dios está buscando gente decidida como aquellos hombres de Éfeso. Quemar lo que es de la vieja vida. Oh, aleluya. Levanta sus manos al cielo y mientras cantamos, mientras adoramos, quiero orar por ti esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Dios está llamando una generación de hombres, una generación de mujeres determinados, decididos, aleluya, los que van a adueñarse del reino de Dios y su poder. Mucha gente dentro de la iglesia vive sufriendo, vive atemorizado, vive angustiado, vive preocupado, mientras que el reino de Dios es un reino de poder, es un reino de victoria. No hay demonios, no hay enfermedad, no hay nada que pueda pararse delante de un hijo de Dios que está en el reino de Dios. Pero es en esta noche, aleluya, que tú abras tu corazón y dile, Señor, a partir de hoy
hoy no seré el mismo, seré una persona cambiada, transformada. Hoy quemo el arado de mis caprichos, de la carne, de las cosas del mundo. Hoy quemo mis bueyes, Señor, me despido de este mundo, porque Señor, me espera el reino de Dios, la conquista allí adelante. Comienza a orar y a decirle: Señor, se termina esta doble vida, se termina, Señor. Hoy decido, aleluya, oh, aleluya, ser determinado. Voy a conquistar, voy a adueñarme del poder de Dios, del reino de Dios sobre mi vida. Veré los milagros fluir en mí, aleluya. Ver el poder de Dios manifestándose en mis hijos, manifestándose en mi familia, manifestando en mis negocios, manifestándose en mi casa, oh, aleluya, porque he sido determinado. Otro problema de adicción, de alcoholismo, de droga, en el nombre de Jesús se va a terminar o se va a disipar. Hoy es día de decisión. Dios está llamando a personas en este momento para que reciban y vivan la abundancia y el poder del reino de los cielos, que es un reino de autoridad, que es un reino de poder. Si tú estás en ese reino, Dios te da autoridad para enfrentar a los demonios, a los espíritus inmundos. Podrás pararte delante de ellos y decir que huyan delante de ti, porque tú no estás en una iglesia, tú estás en un reino, y el reino de los cielos es un reino de autoridad y poder. Oh, aleluya, aleluya. Arriba esas manos y dile: Señor, esta noche yo decido, esta noche yo renuncio, esta noche es noche de quema, Señor, aleluya, aleluya. Quemo el pasado, nunca más, Señor, esta hora de la carne, de las cosas del mundo en mi vida. Decido, Señor, aleluya. Oh, Jesús, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí. Oh, Jesús, la lucha he ganado, maduré desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Oh Dios, Espíritu Santo, ministra esta noche, ministra a tu pueblo, ministra a tu iglesia. Fuego de Dios, Espíritu de Dios, ven a sanar el cuerpo enfermo. Yo declaro sanidad sobre tu cuerpo, liberación en esta hora. Espíritus de enfermedad se van, espíritus de esclavitud se van, espíritus de temor se van. El reino de Dios se está manifestando sobre tu vida. Es un reino de poder, es un reino de milagro. Recibe el milagro de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Jesús, gracias. Queremos, Señor, que nos sumerjas en tu río de gracia, de poder. Aleluya. El Señor dice así: bendecirás a mi pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Jehová te bendiga al entrar, al salir, cuando viajas en el campo, en la ciudad, en el trabajo, en la calle. Los ángeles del Señor estén siempre cuidando tu vida, protegiendo a tus hijos, aunque estés lejos. Yo bendigo tu vida, bendigo a tus nietos, bendigo a tus hijos. Tus hijos serán benditos a través de la bendición que va a fluir a través de ti. Aleluya. Decirle: yo creo, yo recibo, yo creo en la bendición, recibo la bendición. Aleluya. Estoy en un reino de poder, de autoridad, de dominio. En el nombre de Jesús, dale un aplauso a nuestro Dios y que Él te bendiga.